La hipnosis ericksoniana y la programación neurolingüística comparten el enfoque de comprender cómo funciona la mente y cómo se puede influir en ella para lograr cambios, para ampliar posibilidades, especialmente en la mente inconsciente. Ambas disciplinas utilizan técnicas que son específicas, son diseñadas específicamente para acceder a la estructura profunda, lo que hablábamos en la parte anterior, y para acceder a la estructura de superficie, para modificarlas de manera efectiva y retroalimentando una estructura con la información que habita en la otra y viceversa. La estructura profunda de la mente hace referencia a esos patrones de pensamiento y comportamientos inconscientes que son responsables de nuestras reacciones automáticas y de nuestros hábitos. Estos patrones están formados por experiencias pasadas, creencias, reglas y valores que se encuentran anidados en nuestra parte más profunda, en el inconsciente. La estructura profunda de la mente influye en la forma en que una persona percibe el mundo y se comporta en él. Por otro lado, la estructura de superficie se refiere a la conciencia y a la conciencia analítica, la conciencia que percibe la realidad, que cree que es la realidad, pero en realidad es la parte de la realidad que está siendo consciente, de la que se da cuenta. Es la parte de la mente que es responsable de la toma de decisiones, de la comunicación, de la resolución de problemas. Es la parte de la mente que es accesible y puede ser influenciada también de manera consciente. La hipnosis ericksoniana y la PNL utilizan técnicas específicas y poderosas para acceder, modificar la estructura profunda y superficial de la mente, y a la vez utilizan un enfoque indirecto para influir en la estructura profunda de la mente, mientras que la PNL utiliza técnicas más directas para modificar la estructura de superficie. Por ejemplo, el metamodelo del lenguaje lo que hace es ir desde la estructura, desde la estructura profunda, extraer información de allí y traerla a la estructura de superficie. ¿Cómo lo hace? A través de las preguntas o desafíos del metamodelo. Mientras que la hipnosis ericksoniana va desde la estructura de superficie, sumerge a través de un proceso conversacional y usando un lenguaje metafórico y simbólico, ingresa a la persona a la estructura profunda para allí, ¿sí?, a través de distorsionar, generalizar y eliminar información, logra que el cliente se enfoque a información que luego de ser eliminada, distorsionada y generalizada, le amplía las opciones. Mientras que el metamodelo lo que hace es, desde la estructura consciente superficial, a través de preguntas, hacer que la persona extraiga de la estructura profunda la información que no está siendo vista, pero que contiene información que puede enriquecer su realidad. En la hipnosis ericksoniana, el hipnoterapeuta o hipnólogo usa un enfoque indirecto para influir en esa estructura profunda, como te decía, a través de sugestiones, a través de historias y metáforas que ayuden a reestructurar los patrones de pensamiento y comportamientos inconscientes. Por lo tanto, la hipnosis ericksoniana también utiliza técnicas de anclajes, de reencuadre, para modificar la estructura de la mente, tanto la superficial como la profunda. La PNL utiliza un enfoque más directo, si se quiere, a través de técnicas, mientras que la hipnosis, especialmente la hipnosis ericksoniana, tiene un abordaje más simbólico, menos lineal y más indirecto. Voy a compartirte acá una breve reseña en forma de
de un cuadro de doble entrada. De alguna manera, también para resumir de qué va esto del metamodelo del lenguaje, del modelo Milton, que son dos modelos que van muy de la mano porque ambos pertenecen al desarrollo original de la programación neurolingüística. De hecho, el modelo Milton es conocido también como metamodelo inverso. El metamodelo del lenguaje va a lo específico, ¿sí? Vale decir, busca que la persona sea específica con la información que está explicitando en la estructura de superficie. Cuando una persona dice, yo soy así, no está siendo específico. Bien, por lo tanto, el metamodelo utiliza desafíos que son preguntas que ayudan a la persona a especificar esa información que está en la estructura profunda y no está explicitando en la estructura de superficie, no está emergiendo. Entonces lo lleva a la estructura profunda a través de una pregunta, ¿sí? ¿Cómo específicamente eres? Podemos preguntar. Bien, por lo tanto lo lleva a la estructura profunda, ¿sí? Desde la estructura de superficie para que extraiga información que ha sido filtrada. Básicamente, que ha sido eliminado, ¿sí? Ha sido eliminado cómo es específicamente, ha sido distorsionado porque ese así soy hace referencia a una mirada que esa persona, un mapa mental que esa persona tiene, una creencia que tiene sobre él mismo. Y eso está distorsionado. Esto se ve claramente cuando alguien dice, bueno, ¿sí? Yo soy diabético. La persona no es diabética. En todo caso, está atravesando por una condición de salud de diabetes o tiene determinados marcadores clínicos que indican una condición de diabetes, pero la persona no es diabético, va a decir, no es en su totalidad. De manera que no solo está eliminando información, sino que la está distorsionando y la está generalizando, porque cuando digo es, cuando hago referencia a la esencia, lo que es, lo es todo el tiempo, lo es siempre. Entonces estoy generalizando. Aquí donde se puede ver cómo las personas, el comunicador, el cliente, hace este tipo de filtros, que en este caso el metamodelo interviene cuando esa comunicación está quitándole posibilidades y está empobreciendo su mapa de mundo. Si no, no tiene sentido y por supuesto se hace en un contexto determinado. No es andar por la vida desafiando a las personas. ¿Bien? Y a través de preguntas, como te decía, desafía el mapa mental del cliente. Desafía, por ejemplo, soy diabético. ¡Ah, qué interesante! ¿Sí? Así que eres fulano, diabético, Pérez. Entonces la persona dice, ¿cómo? Claro, ¿eres Juan, diabético Pérez? No, mi nombre no es diabético. Ah, como dices que eras diabético, pensé que tu nombre era diabético. ¿Sí? Esto rompe un patrón de la persona, rompe ese patrón absolutamente. Eso mismo, ese mismo efecto, es el que genera el metamodelo, las preguntas, los desafíos del metamodelo en la persona. El modelo Milton, por el contrario, va a lo ambiguo, lo bajo, lo vago. Bueno, lo bajo también, ¿no? Si entendemos como que la estructura profunda está abajo y la estructura de superficie está arriba, ¿sí? Va desde la estructura de superficie a la estructura profunda, ampliando y enriqueciendo las opciones del cliente. Y en este caso, usa un lenguaje ambiguo, usa sugestiones, metáforas, anclajes para enriquecer el mapa del cliente. Puede decir algo, ¿sí? Dependiendo del contexto, ¿sí? La tonalidad, el ritmo de la voz puede variar en el modelo Milton. No todo es hacer, va de lo ambiguo a lo vago, a lo genérico, va de la estructura, de superficie. No todo es así, ¿sí? Sino que puede utilizarse conversacionalmente, ¿sí? De hecho, el ritmo, el ritmo, el tono de la voz hipnótica, la cadencia de la voz hipnótica puede ser, tiene como un estándar, pero hay distintas tonalidades y ritmos que pueden hacer que la persona entre en hipnosis también, ¿sí? Por ejemplo, cuando el tono es confuso, cuando es muy rápido, puede hacer que la persona entre en hipnosis. Pero más allá de eso, acá una persona viene, yo soy así. Entonces,
el hipnólogo puede utilizar esa misma estructura y decir, eres así, sabes que eres de esa manera. Todos los seres humanos son en esencia posibilidad, opciones. Y el ser así te convierte en ese ser que puede cambiar lo que quiera cambiar, incluso una condición de salud, incluso aquello que cree que no puede cambiar. ¿Te das cuenta cómo, en este caso, vamos de una estructura de superficie, tomamos eso y lo distorsionamos, lo eliminamos y lo generalizamos como hipnólogos ya dentro de la estructura profunda, ¿sí? Dejando de lado todo lo que le resta opciones y exagerando lo que le genera opciones con la misma estructura. Quiero presentarte ahora las tapas de los 2 volúmenes de patrones hipnóticos y técnicas del modelo Milton, libro desarrollado por John Grinder, Richard Bandler y también con la colaboración de Judith Leboussier, que es de alguna manera la presentación oficial, la presentación al mundo de la codificación que hicieron Bandler y Grinder del modelo Milton. Y acá quiero hacerte una puntualización. John Grinder y Richard Bandler identificaron y codificaron varios patrones o técnicas hipnóticas que Milton Erickson usaba en su práctica profesional y que ellos recopilaron y describieron, como te decía, en sus libros, ¿sí? Patrones de las técnicas hipnóticas de Milton Erickson, volumen 1 y volumen 2. Acá hay algunos de los patrones más importantes que identificar. Vamos a ir a la esencia aplicable a la médula del modelo Milton. 1. Algo que llamó cambios de perspectiva. Erickson utilizaba técnicas para ayudar a las personas a cambiar su perspectiva sobre una situación, a menudo para resolver un problema o superar una barrera. 2. Metáforas. Era un mago en la utilización de metáforas para ayudar a las personas a comprender conceptos complejos de una manera más accesible y memorable. 3. La utilización de la mente inconsciente. Erickson trabajaba con la información que la persona tenía en su inconsciente y que no estaba viendo, no estaba encontrando para ayudarle a superar obstáculos, problemas, condiciones de salud o emocionales. Confusión controlada. Milton utilizaba técnicas para generar un estado de confusión controlada en la mente del paciente, lo que le podía ayudar a romper patrones de pensamiento y comportamientos limitantes. Y las inducciones por referencia, las inducciones cruzadas por referencia, era algo que Milton Erickson utilizaba para involucrar a los sentidos del paciente y crear un estado hipnótico más profundo. Imaginamos que un cliente que está experimentando un proceso de ansiedad a la hora de hablar en público y acude a un hipnoterapeuta, a un profesional de la hipnosis conversacional, y este va a utilizar un patrón del modelo ericksoniano conocido como cambio de perspectiva, que dependiendo de la bibliografía y los abordajes puede estar con otro nombre o haber sido absorbido por otro patrón. Eso es muy relativo, hay varios enfoques, pero vamos a utilizar este patrón para ejemplificarlo, para que lo identifiques desde la práctica, desde la experiencia, más que desde el etiquetado lingüístico. Bien, en este caso, el hipnólogo podría preguntarle a una persona cómo se siente sobre hablar en público, luego de hacerle una pregunta que le permita, cambiar su perspectiva sobre el evento. Por ejemplo, ¿cómo te sientes acerca de hablar en público? Estoy muy ansioso, tengo miedo de equivocarme y hacer el ridículo. ¿Qué pasa si en lugar de centrarte en tus miedos y preocupaciones, te enfocas en la oportunidad de conectar con tu audiencia y compartir tus ideas con ellos? ¿Cómo te sentirías entonces? Este cambio de perspectiva permite que la persona se centre en una visión más positiva y enfocada en el objetivo, lo que puede ayudarle a disminuir
y mejorar su experiencia en el evento. Este es solo un ejemplo básico, pero muestra cómo el cambio de perspectiva puede ser una herramienta útil para ayudar a las personas a superar obstáculos y mejorar su bienestar. Por supuesto que si quieres profundizar, está la invitación que te vengo haciendo desde los videos anteriores a profundizar en la certificación internacional en hipnosis ericksonianas que comenzamos el 4 de febrero, dentro de muy poquito. Voy a darte otro ejemplo ahora, ¿sí?, de los que mencioné anteriormente. El uso de metáforas. Imaginemos que una persona, esta es como una marca registrada del modelo Milton, ¿no? Imaginemos que una persona está experimentando dolores de cabezas crónicos. El hipnólogo, tomando o modelando el uso de las metáforas de Milton Erickson, podría utilizar una historia o una analogía para ayudar a esta persona a tener una perspectiva diferente para superar su dolor de cabeza. Por ejemplo, imagina que tus dolores de cabeza son como un jardín. Al igual que en un jardín, puede haber cosas que crecen y se desarrollan que no son útiles y solo causan dolor. Pero también existen otras cosas que son hermosas y saludables y que puedes cultivar y nutrir para que florezcan. ¿Qué pasaría si empiezas a trabajar para identificar y remover esas cosas que causan dolor en tu jardín interior y para cultivar y fortalecer aquellas que te ayudan a sentirte mejor? Como ves, la metáfora acompaña a la persona a entender, a cobrar una perspectiva diferente a su dolor de cabeza de una manera nueva y diferente. Y le brinda un abordaje para superar el dolor de una manera más efectiva. Nuevamente, te digo, esto es un ejemplo básico, pero muestra cómo las metáforas pueden ser una herramienta efectiva para ayudar a las personas a comprender y superar sus desafíos. Milton Erickson utilizó con éxito las metáforas para ampliar la variedad, ¿sí?, y los abordajes a diferentes desafíos psicológicos y médicos que traían las personas a lo largo de su carrera como hipnoterapeuta. Voy a referirme ahora acerca de la utilización de la mente inconsciente que hacía Milton Erickson, ¿sí? Si una persona acudía a él porque tenía un miedo irracional a los ascensores, por ejemplo. Entonces, en este caso, Milton Erickson, utilizando este sesgo, ¿no?, este enfoque de ir a la mente inconsciente, podría ayudar a la persona a superar su miedo de esta manera, por ejemplo. Imagina que tienes una parte de ti que sabe exactamente cómo superar este miedo a los ascensores. Esa parte es tu inconsciente y está aquí para ayudarte en todo momento. ¿Qué pasa si permitieras dejar que esa parte te guíe y te muestre cómo superar ese miedo de manera efectiva y segura? En lugar de abordar el miedo directamente, acá lo que hacía Erickson era usar la idea de que el inconsciente es una fuente de sabiduría y poder interior. Y de esa manera permitir que la persona acceda a su inconsciente, ¿sí?, para ayudar a superar el miedo de una manera más profunda y duradera. Nuevamente, como te dije en los ejemplos anteriores, esto es algo básico que se requiere de práctica, se requiere de profundización y se requiere, por supuesto, de un acompañamiento profesional para poder incorporarlo a tu vida y que mejore tu calidad de vida tal como lo hacía Milton Erickson en su vida propia y en la vida de sus clientes. Vamos a suponer ahora que el cliente acude a terapia nuevamente con un problema de ansiedad. Vamos a volver a la ansiedad. Y Milton Erickson, siguiendo lo que él, no él, ¿sí?, sino esto es un desarrollo posterior, una codificación posterior, siguiendo la técnica de confusión controlada, comienza la sesión hablando sobre temas irrelevantes y dispersos.
causando de esa manera un nivel de confusión en la mente del cliente, especialmente su parte consciente, que es la que quiere comprender y aprender todo. Y mientras el cliente está confundido, el terapeuta comienza a hacer sugerencias positivas. ¿Sí? ¿Cómo? Imagina que tu ansiedad desaparece y te sientes calmado y seguro en cualquier situación. El terapeuta también puede utilizar técnicas de ritmo y entonación para enfatizar sus sugerencias y aumentar su impacto. Mientras que el paciente sigue confundido, estas sugerencias positivas comienzan a integrarse en su conciencia y afectan su comportamiento y pensamiento. Después de un tiempo, el terapeuta regresa a su estilo de conversación normal, permitiendo al cliente recuperarse de la confusión. Y al hacerlo, allí comienza a experimentar una sensación de calma y seguridad y puede llegar a una comprensión más profunda de su ansiedad y cómo manejarla de manera efectiva. Podría ser algo así, muy rápido, que podría decir, qué curioso cómo las personas llegan sin sombrero a estas sesiones. Y muchos de ellos llegan con llaves, las llaves en sus manos, dando las vueltas a las llaves, o llaves en su bolsillo, en el bolsillo de atrás y el bolsillo de adelante. A veces ni siquiera se dan cuenta que tienen las llaves en sus manos, la llave de su vehículo, la llave de su auto. ¿Qué sombrero? Pues ni se dan cuenta que han olvidado el sombrero. Y es curioso que los sombreros protegen a las personas y pueden protegerla de muchas cosas. Como tú puedes encontrar la manera de protegerte de estados emocionales, como la ansiedad. Y las llaves que te decía, que te mencionaba, suelen abrir armarios, suelen abrir cuartos oscuros, suelen abrir lugares donde no sabemos qué hay hasta que esa luz se enciende, hasta que esa llave se abre. De manera que la oscuridad muchas veces es simplemente una percepción, porque cuando la llave abre una puerta, suele iluminarse y descubrir cosas que hasta acá no estabas descubriendo. Descubrir cuán tranquilo puedes sentirse, cuán tranquilo puedes estar. Pasemos ahora a otro patrón muy interesante del modelo Milton, que es la inducción por referencia. Imagina que una persona, nuevamente vamos a ir con el tema de la ansiedad, ya que es como un tema que está entre comillas de moda, y el hipnólogo hace algo como esto. Mira tu mano derecha. ¿Notas cómo se siente? Suave, cálida tal vez, tranquila. Ahora mira tu mano izquierda. ¿Notas también cómo quizás está suave, cálida, tranquila? Ahora piensa en cómo te sientes cuando estás relajado y tranquilo. ¿Notas cómo esa sensación se extiende desde tus manos hasta el resto de tu cuerpo? Aquí el hipnoterapeuta está utilizando la técnica de inducción por referencia o técnica por inducción de referencia cruzada para acompañar a la persona a experimentar sensaciones relacionadas con la relajación y la tranquilidad y hacerle notar que hay partes de él, partes de su cuerpo que pueden relajarse y por lo tanto puede extender esa relajación al resto de su cuerpo. Nuevamente, un ejemplo base que muestra cómo la inducción, en este caso la inducción por referencias cruzadas, puede ser una herramienta efectiva para ayudar a las personas a superar sus desafíos.